Lucas capítulo 5, versículo 17. Continuamos con nuestra serie expositiva de la armonía de los evangelios. Esto se traduce en que estamos estudiando la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida a la luz de los 4 evangelios, de las 4 perspectivas que tenemos canónicas de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y hoy nos encontramos en un nuevo episodio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Así que nos vamos a concentrar en los versículos 17 al 26 de Lucas capítulo 5. Y voy a leer en favor de todos ustedes, mis hermanos y amigos. Este libro, les recuerdo, la Biblia es la palabra de Dios. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Una de las cosas más complejas o más difíciles ante una enfermedad extraña es su diagnóstico. Podemos ver muchos síntomas, podemos ver ciertas características externas, pero si no se encuentra cuál es la causa de esa enfermedad o de ese mal en el cuerpo físico, pues lo único que tendremos es que la enfermedad continuará e inclusive progresará. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, habló acerca de cuál es la causa de la muerte que entró al mundo. Cuando hablamos de nuestra muerte, nos referimos a todo tipo de males. Nos referimos a las enfermedades, nos referimos a la mortandad, incluso a los grandes cataclismos o desastres naturales que afectan nuestra vida, que nos conducen a la muerte, que atacan a la vida humana. Y Pablo dice, la causa del mal, de la muerte en este mundo es el pecado. Es la desobediencia a Dios. Es la falta de sujeción al que ha creado la vida, la rebeldía, la sublevación contra Dios. Y Pablo lo dice. El pecado entró en el mundo por causa de un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Y al tener la muerte, tenemos que toda la humanidad es afectada. Pablo lo dice, porque todos pecaron, a la final todos morimos. Es por nuestros pecados. Ahora tenemos el relato de la sanidad de un paralítico allí en Galilea. Y el Señor Jesús, en este relato que es tratado también, no solo por Lucas, sino también por Marcos y Mateo, lo que ha de mostrarle a la multitud que lo tenía allí expectante ante sus palabras, es que
Él conoce muy bien cuál es la necesidad real de cada ser humano. Más allá de la enfermedad o más allá del mal de este hombre que lo tenía en parálisis, postrado en una cama, el Señor sabe que lo que necesitaba este paralítico y lo que necesitaban todas las personas que estaban allí, incluyendo a los fariseos y doctores de la ley, era el perdón de sus pecados. Eso era lo que él necesitaba, la necesidad más grande del ser humano. Y escúchame muy bien, mi amigo, joven, niño, adulto, mi hermano en la fe, la necesidad más grande del ser humano, su mayor necesidad es ser reconciliado con Dios. Esa es su mayor necesidad, ser reconciliado con Dios. Porque Dios, quien es santo, quien es justo, quien es perfecto en todos sus caminos, Él demanda de los hombres, de sus criaturas, que le obedezcan a sus mandamientos. Su justicia reclama justicia de los hombres. Y por eso, ante la impiedad de los hombres, la reacción correcta de Dios es su ira santa. Así que al fin y al cabo, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Nuestra enemistad para con Dios. Que ya lo dijimos. ¿Cuál es la causa? El pecado. ¿Y de dónde sale el pecado? De nuestro corazón. Más vemos también en el mismo relato la gracia de Dios. El Señor, el Padre Celestial, envía a su Hijo, al Mesías, quien tiene la autoridad de librar al alma pecadora de la condenación. Él tiene la potestad de perdonar. Y eso es lo que vamos a ver en este relato. Cristo no es simplemente el enviado de Dios. Él es Dios hecho hombre y Él tiene la potestad de perdonar los pecados. El único que puede resolver el mayor problema del mundo es Cristo, nadie más. Él tiene esa potestad. Pero la incredulidad, la falta de fe en Cristo, de no creer en Él, es mucho peor. Nos vuelve el asunto mucho peor. Miren, yo sé que en esta audiencia hay niños, hay jóvenes y hay personas que creen que venir a la iglesia es simplemente satisfacer un asunto religioso y de alguna manera Dios me va a recibir en el cielo si es que existe. Yo sé que hay personas aquí que piensan eso. Es más, vienen porque les toca, tal vez, hablando más de los jóvenes, tal vez algunos, no todos, que hay jóvenes creyentes. Pero hay unos que vienen porque les toca. Pero yo quiero que usted analice y usted revise muy bien por qué actúa así. Es la incredulidad de su corazón. ¿No crees? ¿No crees que Cristo sea lo que necesitas en realidad? Y tristemente la incredulidad en el corazón del hombre, de las personas, no hace ver cuál es su verdadera necesidad. Entonces, el niño, el joven o el adulto que viene cree que su mayor necesidad es tal vez una buena economía, es tal vez tener una buena ropa, tener el juego que necesito en mi casa, o tal vez una buena carrera para tener fama o para ser reconocido, para ser aceptado en mi núcleo. Tal vez mi mayor necesidad es tener un novio o una novia. Tal vez mi mayor necesidad es otra cosa, pero no es Cristo. Y esa es la incredulidad del corazón. La incredulidad no permite que tú veas cuál es tu realidad y cuál es tu verdadera necesidad, la salvación de tu alma. Y eso es lo que veremos en este relato. Los que se creían sanos, los que se creían que estaban bien, van a rechazar al Cristo. Lo van a cuestionar. Van a cuestionar su obra perfecta. No obstante, Cristo les va a mostrar: lo que ustedes tienen es parálisis espiritual. Este paralítico les muestra la realidad. Ustedes, por su incredulidad, tienen parálisis espiritual. ¿Creen que este hombre es desafortunado? ¿Creen que este hombre se merece lo que tiene porque es un pecador?
Ustedes con su incredulidad tienen parálisis espiritual. Por eso hoy lo que veremos es la sanidad de la parálisis espiritual. Ese es el título de nuestro mensaje hoy. Hoy veremos la sanidad de la parálisis espiritual. Y vamos a ver 3 aspectos de esta sanidad de la parálisis espiritual. Es una sanidad necesitada, pero es una sanidad que será cuestionada. No obstante, es una sanidad que será ejecutada. Eso es lo que veremos. Vamos a ver la primera parte, sanidad espiritual, de la parálisis espiritual necesitada. Versículos 17 al 20, usted lo va a observar. Tenemos entonces que el Señor Jesucristo se encuentra en Galilea. Estamos en la primera parte del ministerio general de nuestro Señor Jesucristo, y recuerden que esa primera parte se desarrolla en Galilea, en la región de Galilea. Y el Señor Jesucristo había establecido como centro de operaciones la importante ciudad cosmopolita de Capernaum. Allí era su centro de operaciones, por eso el texto nos dice que era su ciudad. Estaba allí y estaba en su casa. Por supuesto sabemos que el Señor Jesucristo nunca tuvo una casa. A lo que se refiere es que era el centro de operaciones, y posiblemente la casa en realidad era la casa de Pedro, de Simón Pedro y de su hermano Andrés. Ahora, lo que más resalta el texto es que, recordemos, por causa de la desobediencia del leproso sanado, el Señor Jesucristo no podía entrar tan libremente a las ciudades. Y aquí vemos que por alguna razón entra secretamente, tal vez para poder descansar, orar y continuar su ministerio, pero las personas se dan cuenta y tenemos una casa inundada, invadida de muchas personas. Una multitud de personas para escuchar la enseñanza del Señor Jesucristo. No cabía nadie más en esa casa. No cabía. Si usted ve el relato de Marcos, en el capítulo 1 de Marcos, usted se va a dar cuenta que en realidad no cabía ni un alma más en aquella casa. La fama del Señor Jesucristo ya era tanta que multitudes lo seguían. Sin embargo, era tanta la fama que dentro de esa muchedumbre, de esa multitud, habían ciertos personajes muy destacados que estaban sentados. Y no es casualidad que Lucas diga que se encontraban sentados, porque están hablando de los rabinos, de los doctores de la ley, de los fariseos, que vinieron no solamente de Jerusalén, sino de toda la región de Palestina. Ellos venían a escuchar quién era el tal Jesús, que estaba enseñando cosas que la gente se asombraba porque no predicaba ni hablaba como los fariseos, sino con autoridad. Pero noten esto, estaban sentados. Recuerden que los maestros se sentaban. Era un símbolo de autoridad. Ahora, la inferencia, o más bien lo que parece referirnos el texto del Evangelio, es que no estaban sentados porque estaban deseosos de conocer y aprender del gran Maestro Jesucristo, sino más bien que su intención era una especie de espía. Espiar, esa era su intención. Saber con qué cosa loca va a salir este hombre que está generando tanto, pero tanto escándalo en Galilea. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer? Ahora, lo impactante de esta escena, mis hermanos y amigos, es que el Señor Jesucristo sabe que son sus enemigos, que a la postre lo llevarán a la cruz, y sin embargo les permite estar ahí. Es interesante esto de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe que no fueron para escucharlo, fueron para criticarlo, y sin embargo los deja estar sentados ahí. No tiene ningún reparo en eso. La verdad es que el Señor conoce muy bien cuál es la necesidad de las personas en realidad. Y Él sabía cuál era la necesidad de esta multitud. Noten que el Señor Jesucristo lo que hace es enseñar. Él estaba ¿qué? Enseñando. Marcos dice, estaba predicando la palabra. Esto es lo que destaca Marcos en el mismo sentido de Lucas. Él no estaba haciendo otra cosa más importante, sino predicando, enseñando. ¿Cuál era su mensaje? El Evangelio del reino de Dios. El Evangelio que ya hemos venido estudiando, lo que ya hemos venido aprendiendo.
la necesidad de arrepentimiento para vida eterna, la necesidad de nacer de nuevo, de ser regenerados por el Santo Espíritu, porque quien no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. La necesidad de tener pobreza en espíritu, de reconocer nuestra bajeza, de llorar por el pecado, de necesitar y rogar por misericordia, lo que nos ha enseñado en el Sermón del Monte. Eso es lo que el Señor Jesucristo viene enseñando. Ese es su mensaje, esa es la necesidad de las personas. Escuchar el mensaje del Evangelio es la mayor necesidad del hombre. Ser llamado a arrepentimiento. No obstante, ya hemos hablado que el médico por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre más misericordioso que ha pisado la tierra se llama Jesús de Nazaret. Y eso es lo que destaca igual Lucas. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El Señor Jesucristo, aún con todo eso, no rechazaba a los enfermos y a los necesitados. Él muestra su compasión, y ya lo hemos visto en el encuentro que tuvo con el leproso, quien fue sanado porque el Señor quiso sanarlo. Así que su enseñanza siempre estaba acompañada del poder de Dios, el poder del Santo Espíritu. Es el mismo poder que lo lleva a predicar con tanta gracia que el pecador se arrepiente. Y es el mismo poder que lo lleva a sanar a las personas. Es el Espíritu Santo con él. Así que muchas personas están allí expectantes, están asombradas de escuchar sus enseñanzas, pero habría de acontecer un suceso muy particular que interrumpiría la predicación, y es la entrada de un personaje que no entra de cualquier manera. No entra de cualquier manera. Tenemos allí el relato entonces en el versículo 18, dice Lucas: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho, es decir, en una cama o en una camilla, a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, ya sabemos la razón, la casa estaba invadida. No cabía ni una hormiga en esa casa, pero no hallando cómo hacerlo, la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Tenemos entonces la entrada de un hombre, pero no era el gran hombre, no era el rey que se abría paso tras sus guardas. No, tenemos a un hombre postrado en una cama, un paralítico. No conocemos mucho de él. No tenemos su nombre, no tenemos su contexto familiar, ni su contexto social, no sabemos si era rico, si era pobre. Lo que destaca Lucas y los otros dos evangelistas, Marcos y Mateo, es que era un hombre paralítico. Ni siquiera sabemos la causa de su enfermedad o de su parálisis. No sabemos si era una enfermedad, no sabemos si era un accidente que sufrió en el pasado. Lo que sabemos es que era un hombre paralítico, cuya parálisis, por supuesto, era incurable y cuya parálisis lo tenía en una cama. Él no se podía mover. Probablemente lo que trata de explicar Lucas es que era un hombre que a duras penas, con ayuda de otros, podía comer y podía sustentarse estando postrado en una cama. No sabemos, ya les dije, si era algo de nacimiento o si llevaba muchos años o apenas había quedado paralítico, pero yo creo que todos nosotros podemos entender lo que significa una parálisis. Es algo totalmente deprimente en una persona, es algo totalmente difícil de asimilar. La situación de este hombre es una situación triste, es dolorosa. Es una situación en la cual él necesita de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios lo lleva a tener el instinto de vivir. Esto es algo impresionante, mis hermanos y amigos. A veces uno no entiende cómo hay personas que tienen tales enfermedades, que los tienen postrados en una cama de un hospital, que los tienen en silla de ruedas, y aún así desean vivir. Eso es la gracia de Dios. Estas personas nosotros las vemos y en nuestra ingratitud e incluso temor decimos: Señor, que nunca tal cosa me acontezca. Pero vemos a estas personas y tenemos cierta lección por parte del cielo,
donde incluso personas no creyentes se aferran a la vida. Tienen un sentido de no morir a pesar de sus quebrantos, a pesar de sus dolores, por una discapacidad o por una minusvalía. Y eso es algo misterioso que resolvemos, es porque la gracia de Dios está allí. La gracia de Dios está allí. Pero el Evangelio de Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo le daba la posibilidad a este hombre, la esperanza de no simplemente sobrevivir, sino de alguna manera salir caminando de allí. Ahora, vemos la gran necesidad de ser sanado o de resolver su parálisis de este hombre. Era tal la condición que 4 hombres, eso lo relata el mismo Marcos, destaca que eran 4 personas, y él deja claro de que fueron 4 hombres los que tomaron a este hombre por su camilla y lo llevaron. No sabemos quiénes eran. No sabemos si eran familiares, no sabemos si eran amigos o eran personas desconocidas. El asunto es que esto fue una cosa de esfuerzo, de planeación y de motivación. Ellos se esforzaron, ellos planearon lo que iban a hacer, pero ellos tenían una motivación. La casa no tenía acceso por ningún lado, y menos para un hombre en camilla. No lo iban a dejar entrar. Ahora vemos aquí lo interesante. Normalmente las casas en aquel tiempo en Palestina eran construidas con un techo que tenía una mezcla, obviamente tenía unos largueros o unas vigas de madera, pero para poder cubrir aquellas vigas que lo sostenían, lo que usaban eran ramas o usaban algún tipo de, sí, podríamos decir madera, pero también lo mezclaban con hierba y a la vez con barro o arcilla. Eso se endurecía y generaba una capa, se volvía duro, como una especie de azotea o especie de terraza. Normalmente eran planas con una leve inclinación y estaban diseñadas no simplemente para cubrir de la lluvia o del sol, sino también para que las personas pudieran subir al techo y tener tiempo incluso de oración o meditación. De tal manera que en Deuteronomio 22:8 el Señor pone como ley que se haga un pretil o una baranda en todos los techos con el fin de salvaguardar la vida, porque se tenía por costumbre subirse a los techos y si por alguna razón la persona se resbalaba, lo último que podía esperar el dueño de la casa es que esa persona muriera, así que había una baranda para proteger a la persona que estuviera en el techo. La otra cosa interesante que observábamos es que siempre había escaleras, o al menos comúnmente habían escaleras tanto internas o externas para subir al techo. Y las casas también eran construidas, debido a que Capernaum era una ciudad muy poblada, eran construidas de manera muy cercana. El asunto es lo siguiente: estos hombres lo que idearon, planeación, fue coger la camilla, subir por las escaleras tal vez de otra casa y pasar de techo a techo, o subir por las escaleras exteriores de la misma casa, abrir un hueco, esfuerzo, necesariamente suficiente para que al menos bajara la camilla a través de posibles cuerdas y justamente llegara al lugar donde estaba el Señor predicando. Tenemos 4 hombres que planearon, se esforzaron. ¿Cuál era la motivación? El Señor Jesucristo dice, versículo 20, dice Lucas, al ver la fe de ellos. La motivación es que ellos no estaban haciendo algo que planearon y algo que les implicaba esfuerzo para nada. Estos hombres tenían la fe, tenían el entendimiento de que Cristo podía sanar a este varón. Esa era su motivación. Y aquí vemos algo que hace la fe. La fe genera fruto y es el fruto de la compasión, del amor. Ellos podían creer que Cristo los sanaba, sí. Bueno, y si el Señor Jesús lo quiere sanar, que lo sane. ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué? No, la fe en ellos produjo planeación y esfuerzo por compasión y amor del paralítico. Tal vez otros decían, hemos escuchado de un tal Jesús de Nazaret.
quizás paralítico Él te sane. Estos hombres dijeron, hemos escuchado a Jesús de Nazaret, creemos que Él puede hacerlo, tomamos tu camilla y te llevamos allá. Es diferente la acción. Eso es lo que destaca Lucas. Obviamente, esta es la obra del Espíritu Santo en el corazón de ellos. Entiendan esto, mis amigos y hermanos. ¿Cuántos paralíticos? ¿Cuántos enfermos? Pero estos tomaron tal vez a su amigo o a su vecino o a su familiar y lo llevaron a Cristo. Ellos mostraron que su fe los impulsaba no solo a creer en Cristo, sino en amar a aquel que estaba en desdicha y desgracia. Ahora, el trabajo estaba hecho. Ya lo que restaba era la misericordia del Señor. Eso era lo que implicaba. Así que vemos en estos hombres, y dice Pérez Millos, un comentarista de este Evangelio de Lucas, y creo que es muy acertado en esto, que la fe de estos hombres refleja 5 cosas. Primero, es una fe sólida, es fuerte, es una convicción férrea. Segundo, es una fe humilde. Ellos con humildad llevan al paralítico allá. Es dinámica, es decir, no se queda pasiva, sino que actúa. No es conformista. Ok, no hay forma de entrar, perdimos la avenida, está bien, no hay nada que hacer, paralítico, no es la voluntad del Señor. No, se esforzaron, subieron. Y es de consenso, es conjunta. Los 4 tenían la fe de llevar al hombre, tenían la fe de llevarlo allí. Por eso, mis hermanos, por la fe un hombre y una mujer de Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para la gloria de Dios. Amén. Y para el bien del prójimo. Un hombre y una mujer de Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para la gloria de Dios y para el amor, o mostrar el amor a su prójimo, hacer misericordia. Así que debemos de esforzarnos para que las personas conozcan a Cristo. Claro, por 2 cosas, la gloria de Dios y el amor al prójimo. Debemos de esforzarnos. No es simplemente hacer mi media tarea, es orar, es hablar y es actuar. Eso es lo que vemos en estos hombres. Ahora, la verdadera necesidad del paralítico es revelada, es mostrada, es manifestada por parte de nuestro Señor Jesucristo. Miren el versículo 20, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Esta es la palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Se interrumpe la predicación y el Señor deja de hablar, y en esos momentos ahora dirige sus palabras a Él. Y el Señor Jesucristo nunca se equivoca. El Señor Jesucristo nunca dijo una palabra ociosa. Todas sus palabras, además de ser verdaderas, son pertinentes y necesarias. Y Él dice lo que tenía que decir. Mateo dice lo siguiente: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lucas dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y por supuesto viene la pregunta, ¿y por qué dice eso? ¿Qué dicho tan extraño? ¿Por qué sencillamente no le dice, levántate y anda? ¿Por qué no le dice como al leproso, quiero? Levántate, camina. Pero lo que le dice es, ten ánimo, hijo. Hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, analicemos la expresión. Mateo dice, ten ánimo. Y lo que le está diciendo el Señor Jesucristo es, ten confianza. Cree. La confianza que te hizo que 4 personas te trajeran a ti, manténla. Ten confianza, ten por seguro que soy el Señor, que tengo el poder para hacerlo. Pero también vemos una expresión cariñosa en hijo o en hombre. Es una expresión cariñosa que a la vez demuestra autoridad sobre él. Porque cuando le dice hijo, es una expresión de amor, pero es una expresión de superioridad. Hijo. Pero cuando le dice hombre, está dignificando a este
hombre o a este varón en su naturaleza humana. Porque nosotros tenemos la tendencia, y sí que hoy hay abortos por causa de esto. Hoy en día hay asesinatos por causa de esto. Porque es que si el hombre no tiene la capacidad de autosostenerse por sí mismo, entonces él no es un ser humano. Eso es lo ilógico, ideologías como el aborto. Es que quien decide es la madre, porque él no puede sostenerse por sí mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tomamos a todos los paralíticos también? ¿Les aplicamos la eutanasia? ¿Porque no pueden valerse por sí mismos? El Señor Jesucristo dignifica la imagen de Dios en el ser humano. No por el hecho de ser paralítico dejaba de ser un hombre. Dignifica su humanidad como criatura, pero a la vez le está diciendo: soy yo, tu Señor. Y aquí muestra dos cosas: la necesidad real del paralítico. La necesidad real del paralítico no era que se levantara y fuera sano. La necesidad real más importante era el perdón de sus pecados, la remisión de sus pecados. Eso era lo que él necesitaba. La confianza que tenía que tener en el Cristo era no simplemente que lo sanara de su parálisis, sino que le perdonara sus pecados. Y este hombre fue perdonado por Cristo en ese momento, por Dios en ese momento, no por la fe en sí que había en él, sino por el objeto de su fe, por Cristo. Cristo es quien tiene la autoridad de perdonarlo. Jeremías capítulo 3, versículo 22 nos habla de quién tiene la autoridad de perdonar pecados. ¿Quién llama al perdón de pecados? Jeremías 3:22 dice el profeta: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. La necesidad del perdón es porque todos, incluyendo al paralítico, somos pecadores. Así que al ser pecadores que ofendimos a Dios, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? El perdón. El perdón, esa es la mayor necesidad. Pero el segundo aspecto que tenemos aquí es la autoridad de Jesús para perdonar. ¿Por qué Él lo dice? Porque tiene la autoridad para perdonar. Él aquí se está dando una atribución de Dios. Es una atribución divina. ¿Quién es el que dice en Jeremías que ha de perdonar las rebeliones de su pueblo? ¿Quién es? Es Dios mismo. Y aquí, ¿quién es el que está diciendo tus pecados te son perdonados? Es Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Miren lo que dice Oseas, capítulo 14. Oseas, el profeta Oseas, tiene una hermosa enseñanza de lo que es el Evangelio. Y Oseas, en el capítulo 14, miren lo que dice el versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Quién sanará la rebelión? ¿Quién levantará el castigo sobre el pueblo? El ofendido. ¿Quién es el ofendido? Dios. ¿Quién tiene por tanto la autoridad de perdonar? Dios. Pero ¿quién dijo aquí Cristo? Cristo dice: yo te perdono. Así que más que la necesidad física, es la necesidad espiritual. Más que la parálisis física, es la parálisis espiritual. Más que la muerte física, es la muerte espiritual delante de Dios. Muy bien, ya hemos visto entonces la sanidad de la parálisis espiritual necesitada. Ahora vamos a ver la sanidad de la parálisis espiritual cuestionada. Versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a razonar en sus mentes, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados? ¿Decir levántate y anda? Notamos entonces que los escribas
que eran los doctores de la ley, expertos en la ley. Y los fariseos piensan dentro de su corazón, de su mente. Ellos no hablan, ellos no expresan sus pensamientos. Ni siquiera hay una murmuración. Pero curiosamente, a diferencia de los 4 hombres que bajan al paralítico, ellos sí tienen un consenso. Y es el consenso de la incredulidad. Ellos no creen. Así que ellos empiezan a cuestionar, empiezan a tener pensamientos de objeción. Eso es a lo que se refiere la palabra cavilar. En sus mentes, ellos empezaron a despreciar al Señor. La expresión ¿quién es este? Es una expresión totalmente despectiva, de menosprecio. ¿Quién es este? Nosotros somos los doctores de la ley. Nosotros somos los grandes eruditos de la ley. ¿Y quién es este para decir tal cosa? ¿Quién se cree que es? Está haciendo simplemente blasfemias, cosas tontas. Está diciendo cosas que ofenden a Dios. ¿Quién se cree? Noten aquí la incredulidad. Noten aquí la incredulidad. Ninguna de las palabras del Señor, porque recuerden que el Señor venía predicando. Él estaba enseñando, Él estaba predicando. Ninguna de las palabras del Señor entró a su corazón. Ellos no le creían. Su predicación no les llegaba a su corazón. Ellos no estaban convencidos de su necesidad de arrepentimiento. Ellos todavía se sentían merecedores del favor de Dios. Se creían jueces del reino de Dios. Ellos no veían a Cristo como su Señor. Es un desprecio a Cristo. Es un desprecio al Salvador. Ahora aquí vemos la divinidad de Cristo, su omnisciencia. Él conoce cada uno de los pensamientos, cada uno de las ideas que hay en el corazón y la mente de las personas. Él las conoce. Y aquí es donde Él se da cuenta de la acusación y el cuestionamiento. Cristo no solamente conoce lo que pensamos, sino lo que verdaderamente necesitamos. Y Cristo sabe muy bien que ellos están atacándolo. Ahora, ¿es justa la acusación? Ellos tenían razón en algo. El único que perdona es ¿quién? Es Dios. Ellos eran eruditos de la palabra, no estamos hablando de cualquier persona. Y ellos sabían que el Salmo 51:4 habla de cómo David, cuando ofende a Dios, no dice contra el hombre he pecado, sino que dice contra ti he pecado. Y por eso David ruega por el perdón de su Señor. Ellos sabían que el único que podía perdonar era ¿quién? Era Dios. Nada más que Dios. Pero ellos no creían que Cristo fuese Dios. Ahora, noten el impacto de esto. Estamos en la audiencia, entonces ya tenemos 2 impactos. ¿Por qué hay 2 impactos? Primero, pues que en medio del techo llega un hombre, luego la expresión del Señor Jesucristo, pero ahora resulta que el Señor Jesucristo se detiene en la conversación con el paralítico y noten algo. El paralítico no se levanta. Aquí quien está controlando la escena es ¿quién? Es Cristo, es Jesús. Y ahora lo que hace es que, sin que nadie más escuchara, en ese silencio, Él se detiene y se dirige a los fariseos y a los escribas. Y les dice, ¿qué pensáis en vuestros corazones? Imagínense el impacto de eso. Porque ninguno se atrevió a decir que estaba diciendo mentiras. Él había dicho lo que realmente ellos estaban pensando. Imagínense el impacto de la audiencia. ¿Quién es este? Sabe cada uno de los pensamientos, los corazones. Imagínense lo que estaban viviendo ellos. Ahora, ellos entonces, los fariseos y los escribas, negaban la divinidad de Cristo, como hoy en día muchas sectas lo niegan. Sí, hoy en día hay muchas sectas que niegan la divinidad de Cristo. Y por eso son sectas, no son hermanos.
no son iglesias, no son cristianos. Quien niega la divinidad de la segunda persona de la Trinidad es un sectario. Está en una herejía y si lo predica es un falso profeta. Quien cuestione la autoridad y la divinidad del Señor prometido por los profetas es un sectario. Al igual que Faraón, el corazón de estos escribas y fariseos estaba endurecido por su propio pecado. Llegó el rey del reino, habían sanidades, los cojos saltaban, los mudos hablaban, los sordos oían, y ellos no creían. La incredulidad es el gran agente bacteriano del alma que trae parálisis al corazón. La incredulidad. Y aquí Lucas está diciendo, Cristo es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad que tiene la autoridad para perdonar pecados. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de Cristo, de su supremacía. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y no visibles o invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es Dios. Así que ante los cuestionamientos de la majestad, la realeza, la divinidad de Cristo, noten aquí a la sabiduría encarnada. Pablo habla de Cristo como la sabiduría de Dios en 1 Corintios 1:24. Él es la sabiduría de Dios. Y miren la sabiduría de Cristo, porque miren la respuesta que da. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Noten esto, ellos estaban cuestionando la autoridad de Cristo. Y el cuestión es lo siguiente: a ver, claro, este dice tus pecados te son perdonados. ¿Y quién se va a dar cuenta si en verdad fueron perdonados? ¿Entienden cómo cavilaban? Es un charlatán. ¿Quién se puede dar cuenta que sus pecados son perdonados? Ese está diciendo blasfemia simplemente para ganar más adeptos. Pero aquí el Señor, que es bien sabio, les dice: muy bien, entonces, ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Las dos cosas sí que son difíciles para nosotros los hombres. Las dos. Pero la marca visible de lo que de verdad sí era su poder era que el paralítico se levantara y se fuera a su casa. Eso sí lo podían corroborar. Noten la maquinación de ellos, pero noten la sabiduría del Señor. Ambas cosas son para ustedes, fariseos y escribas, imposible. Ambas cosas. Y Cristo les dice intrínsecamente: para mí las dos son fáciles. Yo tengo la autoridad para decir cualquiera de las dos. Y en efecto, se hará. Para ustedes es imposible perdonar porque ustedes son pecadores. Para mí es posible perdonar porque soy el santo de Dios. Para ustedes es imposible sanar a un paralítico porque tienen parálisis espiritual. Para mí es fácil porque soy el creador por el cual y para el cual fueron hechas todas las cosas. Es la autoridad de Cristo y la sabiduría de Cristo. Ante el cuestionamiento de la sanidad espiritual de este paralítico, noten esto, y quiero hacer mucho énfasis en esto. Hasta ahora no hemos visto sanidad física en el paralítico, pero sí vemos sanidad espiritual en el paralítico. Sus pecados fueron perdonados. No se ha levantado, pero su mayor necesidad fue saldada: el perdón de sus pecados.
Ese hombre cada noche miraba su parálisis, trataba de mover un dedo y no podía. Y miraba al cielo, que es el único lugar al cual puede mirar porque está acostado en una cama. Y miraba al cielo y rogaba por gracia, pero se daba cuenta que merecía su parálisis física. No merecía la gracia de Dios. Él sabía que era un pecador. Todos los médicos tal vez lo veían, observaban, revisaban sus nervios, miraban su sensibilidad, no encontraban la cura. Pero aquí llegó el médico de médicos y le dijo cuál era su verdadero problema. Necesitas el perdón de tus pecados. Él atinó al diagnóstico correcto. Su pecado. Por eso este hombre había sido sanado. Pero la parálisis espiritual seguía en medio de los fariseos y escribas. Ellos seguían con parálisis. Pero aquí vemos que ante el cuestionamiento de la autoridad de Cristo, Cristo muestra: yo soy el único de los hombres que puedo perdonar pecados. Soy el único. Ellos decían en su corazón: es un charlatán. No se puede corroborar el perdón de pecados de este charlatán. Bueno, ahora el Señor les va a probar que Él es el Señor de todo. Vamos al tercer y último aspecto. La sanidad de la parálisis espiritual, a pesar de todo, ejecutada. Ejecutada, versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. ¿Querían un tercer impacto? Aquí tenemos un tercer impacto. Es necesario saber esto. El Señor Jesucristo tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados y librar a cualquiera de las consecuencias temporales y las consecuencias eternas por causa de la rebelión contra Dios. Es el único que tiene esa capacidad. Como hombre es el único. Éxodo 34, 6, 7 nos muestra esa facultad que solo tiene Dios, pero quiero que noten el otro aspecto de esa facultad. Dios tiene la facultad de perdonar, pero ¿por qué tiene esa facultad? Es necesario que entendamos por qué la tiene. Éxodo 34, vaya conmigo. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Miren lo que dice Dios a Moisés. Recuerden que el contexto es que Israel no había pasado mucho tiempo. Dios los libra de Egipto. Dios les da las 2 tablas de la ley. Ellos dicen: sí, nos sometemos al pacto con Dios. Lo que Él ha dicho nosotros, lo haremos. Moisés en el monte e Israel adorando a un falso Dios, diciendo: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y miren a Dios aquí hablándole a Moisés. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y hasta allí todos decimos amén. Dios perdona mi pecado. Él puede perdonar mi pecado. ¿Pero por qué? Siga conmigo. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Sabe por qué Dios puede perdonar? Porque Él es el juez de toda la tierra. Y Él, como juez perfecto, perdona a quien desee, pero juzga al malvado. Se nos olvida esa otra parte. Nos gusta aquel mallete, hace rato que no lo usaba, ¿cierto? Que dice inocente, o más bien justificado. El cristiano dice amén, pero también ese mallete dirá culpable. He ahí el infierno.
Él es juez. Y el juez absuelve, pero también condena. Y recuerden que Dios no es un juez como los de este mundo, que pueden ser muy buenos, pero están sujetos a errores, que incluso son injustos a veces, olvidando su labor. Dios, Jehová, le dice a Moisés: yo tengo la potestad de perdonar a quien quiero y de culpar y darle el castigo al malvado. Soy juez. Ningún hombre tiene esta autoridad. Pero vamos a Daniel capítulo 7, versículo 13. Y usted puede observar esa gran visión de Daniel. Daniel tiene una visión terrible y en esta visión ve 4 bestias que son indescriptibles incluso a pesar de lo que él nos dice. Pero dice que estas 4 bestias fueron quitadas de la tierra, lo cual traduce que todos los reinos de la tierra serán quitados por Dios, incluyendo el reino de las tinieblas, incluyendo el reino de Satanás y sus demonios. Pero Daniel dice que tuvo una visión más. Dice en el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué pasó con esta persona, o con apariencia de hijo de hombre? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. La escena es la escena del tribunal de Dios. El anciano de días sentado va a juzgar a todas las naciones. Pero dice Daniel: pero vino uno como hijo de hombre, y a él se le dio la autoridad sobre todas las naciones. La autoridad de juzgar. Por eso es que Cristo, cuando le dice a los fariseos, y ahora dirige sus palabras al hombre paralítico, lo que usa es el título favorito de él: hijo de hombre. Usted va a encontrar que este título solo lo usa el Señor Jesucristo más de 80 veces y hablando de sí mismo en tercera persona. Él está diciendo: yo soy el hijo del hombre, de Daniel capítulo 7. A mí me fue dada toda autoridad sobre todas las naciones. Yo tengo el poder de perdonar, pero también de juzgar. Soy el juez de toda la tierra. Así como lo vemos en Daniel, a él se le dio el título de juez universal. Él tiene la autoridad y por eso dirige la mirada hacia el lisiado y le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y qué pasa? La orden es inmediatamente obedecida. Inmediatamente obedecida. ¿Por qué debía desconfiar el paralítico? Noten esto, la orden es al paralítico. Te está diciendo: levántate y anda. Y este hombre tuvo que haber hecho el intento. Y en efecto se levanta de su lecho. Se levanta en medio de ellos. El poder del Santo Espíritu, ¿recuerdan el poder del Señor para sanar? El poder del Santo Espíritu entra a cada uno de sus miembros, de sus nervios, de sus tendones, de su estructura ósea, de sus músculos, les da el vigor e inmediatamente aquel hombre toma fuerza y el poder de Cristo ocurre. Milagro. Se levantó. Lo que para él era algo imposible, que era mover ese dedo, ahora era simplemente algo normal, porque se levantó todo su cuerpo. Milagro. Se levantó enseguida, él no toma ninguna otra cosa. Si alguien fue más obediente que el leproso, fue este hombre. Él lo que hace es que toma su camilla, él mismo, el que había entrado cargado por 4, ahora él mismo estaba tomando su camilla y obedeció a su Señor. Se fue a su casa y se fue glorificando a Dios. ¿Por qué? Y aquí hay una buena pregunta. ¿Por qué se fue glorificando a Dios y qué fue lo que dijo cuando alababa a Dios? ¿Qué se imaginan?
¿Fui sanado? ¿Fui sanado? Permítame arriesgarme y creo no equivocarme. La alabanza de este hombre decía: fui perdonado. Fui perdonado. Fue caminando, corriendo a su casa, y lo que decía no es fui paralítico y ahora soy sanado, sino que digo soy perdonado. Porque a él lo que le dijo su Señor fue: tus pecados te son perdonados. Este hombre moriría algún día, pero moriría feliz. Moriría feliz. Porque fue perdonado. Así es el salvado hoy por Cristo, el cristiano. El cristiano se acuerda de su parálisis espiritual. Tú eras conmigo, mi hermano, un lisiado, tirado en un lecho de muerte. Si recuerda tus andanzas en el pasado, tu infidelidad, tus mentiras, tus borracheras, tu drogadicción, recuerdas el estafador que eras, el ladrón, el asesino, el maltratador, el injurioso. ¿Qué pasó? ¿Te rehabilitaste? No, estoy seguro que si eres un cristiano dirías: pastor, mi Cristo me perdonó. Rehabilitados hay muchos, perdonados pocos. Esto conllevó a la muchedumbre a glorificar a Dios asombrados. Y la expresión que dice Lucas: y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. La expresión maravilla se refiere a paradojas. Hoy hemos visto cosas ilógicas para nosotros los seres humanos. Hemos visto el poder de Dios en el Cristo encarnado, el Hijo del Hombre. Por eso hoy alabamos a Cristo, porque Él es el Hijo del Hombre que nos ha dado perdón de pecados. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, Él es el juez universal. ¿Saben qué, mis hermanos y amigos? Todos, al igual que esa muchedumbre, tendrán que reconocer la grandeza de Cristo, hayan creído o no en Él. Incluso estos fariseos que estaban sentados allí, estos escribas que tristemente tal vez no se arrepintieron, ellos estarán al final de los tiempos en una muchedumbre y gran multitud, y tendrán que reconocer: Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo del Hombre. Pero quiero que note aquí la enseñanza espiritual para terminar. Al igual que este hombre, todos los seres humanos somos unos paralíticos espirituales. Sufrimos de parálisis espiritual. Y esto es producto de nuestras rebeliones, de nuestra deuda infinita para con el Dios Santo infinito. Nuestras obras eran como trapos de inmundicia. No teníamos nada que ofrecer. Totalmente inhabilitados para ofrecer algo a Dios. Si algo merecíamos nosotros de parte de Dios era su castigo, y su castigo eterno. Pero adivine quién nos tomó como aquellos varones tomaron a su paralítico. El Espíritu Santo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Nos tomó en nuestro lecho de muerte y nos puso a los pies de Cristo. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Y lo que recibimos de parte de nuestro Señor fue: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Las mejores palabras que pudimos haber escuchado. Así que sí, es cierto, muchos de los que estamos aquí fuimos esas personas amargadas, llenas de odio, totalmente pecadoras, infieles, desleales, traicioneros. Fuimos maltratadores, dijimos cosas que hoy no nos atreveríamos jamás a pronunciar. Usamos nuestras manos para lastimar al prójimo. Eso fuimos nosotros. Pero ya no somos eso. Cristo nos perdonó. Él nos dio la orden: levántate, toma tu lecho, arrójalo a la basura y sigue a tu casa. ¿Y cuál es la casa espiritual del cristiano? El reino de los cielos. Y en efecto obedecimos, no por nuestras fuerzas, fue por las fuerzas del Santo Espíritu. ¿Qué hizo Cristo?
cumplió Isaías capítulo 1 versículo 18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué lo hizo? Porque Él tiene la autoridad de hacer esto, perdonar pecados, porque Él pagó por el pecado. Él tiene la autoridad, porque Él pagó el rescate, redimió a los pecadores que creyeron en Él. Y por eso usted en Apocalipsis capítulo 5 va a observar una gran visión de Juan. Y Juan dice que estaba el libro con los sellos y nadie era digno de desatar los sellos para abrir el libro que hablaba de la voluntad de Dios. Y Juan lloraba hasta que vino y se le dijo que mirara a aquel que sí era digno, el león de la tribu de Judá. Pero ¿saben qué es lo que sorprende? Que cuando Juan va a voltear y a mirar, no ve a un león, ve a un cordero inmolado. Cristo tiene la autoridad como león de la tribu de Judá de perdonar pecados, porque Él es el cordero que derramó su sangre para pagar por el pecador que confía en Él. Por eso Él tiene la autoridad de perdonar los pecados. Por eso, mi amigo, tú tienes que venir a Cristo. Tu mayor necesidad no es salir de las drogas, tu mayor necesidad no es salir de la borrachera, ni dejar de ser aquel mal hombre o mala mujer del barrio. Tu mayor necesidad es que Cristo te perdone tus pecados. Puede ser un rehabilitado, pero que va al infierno. Es preferible ser un perdonado que va al cielo. La gloria siempre será para quien es capaz de sanar la parálisis espiritual. Y ese es solamente uno, Cristo. Amén. Él hace la gran paradoja. Es ilógico que el juez justo me libre a mí de la condenación. Él hace esa gran maravilla y paradoja. ¿Saben por qué? Porque Él paga por quien salva. Él hace lo que es imposible para nosotros. Glorioso Cristo, glorioso Salvador. Para terminar, déjenme dar solo dos aplicaciones. Primero, consuelo a los que están enfermos, en especial a los que sufren de alguna discapacidad. Es seguro que el Señor Jesucristo puede sanar, totalmente seguro. Porque el mismo Cristo que sanó a ese paralítico y lo levantó del lecho es el mismo Cristo al cual adoramos. Y Él no está muerto, Él vive y está a la diestra de Dios Padre. Y Él es soberano y Él puede sanarte, claro que sí. Pero si tú eres un hermano en Cristo que sufres en tu cuerpo, tú sabes que puedes no gritar fui sanado, pero sí gritar fui perdonado. Y por eso así el Señor no te quite jamás aquel aguijón en tu enfermedad. Sabes que te ha quitado el mayor problema de tu vida, tu parálisis espiritual. Así que mi hermano, mi hermana, ten mucho ánimo. Tu Señor Jesucristo está a tu lado. Tu Señor Jesucristo te ha perdonado. Y si Él te ha perdonado, no importa lo que venga, Él es digno de ser adorado por nosotros. Pero por otro lado, esto también nos debe llevar a nosotros a tener amor por los demás. Sigo insistiendo, mis hermanos, nosotros tenemos que ser muy amorosos, sobre todo con el necesitado. Tenemos que ser proactivos y tengo que también hablar de mea culpa, aquí me incluyo. Muchas veces para hacer el bien somos perezosos. Típico caso del esposo, la esposa le dice, amor, ¿será que puedes sacar la basura? No tengo tiempo, tengo que estudiar, mujer. Estoy ocupado. Cuando vuelva. Somos así, ¿no? Estos 4 hombres, que yo creo que son 4 hermanos que hoy están en la gloria. Estos 4 hombres no tuvieron pereza para hacer el bien.
dejaron lo que tenían que hacer. Tal vez ellos tenían cosas más importantes. Yo qué sé si uno de los que era de los cuatro era un gran negociante, y tal vez el otro incluso era un gran erudito, y tal vez el otro era un pescador que tenía su barco allí dispuesto a una buena pesca, y tal vez el otro era un agricultor cuya cosecha ya estaba lista. Pero ellos abandonaron lo que tenían que hacer por el bien del otro. Mis hermanos, eso nos cuestiona, de verdad. Las letras solo tienen gracia cuando hay vida en nuestra vida. Te puedes conocer toda la Biblia, pero si solo conoces un versículo, que es amar a tu Señor con todas sus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo, eres un cristiano que, si lo lleva a la práctica, tiene mayor santidad que el erudito con 3 doctorados en teología. Así que no podemos tener pereza de hacer el bien. Niños, ¿cuál es la mayor necesidad del ser humano? Ser reconciliado con Dios. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Ser reconciliado con Dios. ¿Y ustedes ya se reconciliaron con Dios? La pregunta también es para todos. ¿Usted ya se ha reconciliado con Dios? Vamos a orar.